aplicaciones podrían quedar inhabilitados de hacerlo. Esta situación incluso ha motivado que algunos parlamentarios durante esta semana ingresaran un proyecto de ley que permita extender por 2 años la entrada en vigor de esta norma. Bueno, para entender un poco en qué va este tema, tomamos contacto a esta hora de la mañana con nuestro primer invitado, el investigador Franco Vaso del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación a conversar. Sí, preguntarle en primer lugar, ¿no?, respecto de esta suerte de polémica, ¿no?, que se ha generado con el ingreso de este reglamento a un sistema que, si nos vamos bien atrás, a cuando recién comenzó, se pensó como una suerte de complemento de ingresos para muchas personas, pero que finalmente terminó siendo la principal fuente laboral de prácticamente la mayoría de quienes trabajan en este tipo de aplicaciones. Le quería preguntar en primer lugar respecto de las disposiciones que trae este reglamento y cuál es su visión respecto al tema. Sí, mira, lo primero que me gustaría decir es que yo valoro en términos generales la ley Uber, porque ha permitido poner orden a un caos que existió y en los cuales hubo durante mucho tiempo muchos vehículos que estuvieron operando totalmente al margen de la ley y que por lo tanto poder avanzar en su regulación y su reglamentación es algo que es adecuado. Ahora, como todas las leyes, gran parte de la implementación de esto se hace a través de reglamentos que tiene que dictar el Ministerio de Transporte. Y aquí es donde podrían haber varios problemas asociados a esta reglamentación que debiese ingresarse durante las próximas semanas a Contraloría por parte del Ministerio de Transporte. Y los problemas se suscitan con una diferencia abismal que hay entre la realidad de lo que ocurre ahora actualmente en Chile con los conductores de las aplicaciones y las condiciones que está poniendo a través de este reglamento el Ejecutivo para que esto pueda operar. Dentro de las condiciones que se ponen, hay algunas que parecen razonables, como que tenga que haber licencia profesional, y hay otras que no tanto, que de hecho son bien discutibles, como por ejemplo limitar, dependiendo de la cilindrada del motor del vehículo, su operación. Además hay una diferencia que no parece justa entre los taxis que pueden tener periodos superiores a 10 años de antigüedad y los vehículos de las aplicaciones que van a tener un estándar mucho más estricto y todos deberán ser mayores, más modernos que el año 2017. Y cuando analizamos las cifras de qué es lo que está, digamos, ocurriendo en la realidad, hay diversos estudios que muestran que aproximadamente la mitad de los vehículos que operan actualmente, en Uber a lo menos, no cumplirían con las nuevas regulaciones que deberían comenzar a operar. Y que eso implicaría que aproximadamente el 80% de los viajes hoy en día, si entra a operar el reglamento, no podrían realizarse. Y por lo tanto, si es que esto sale tal cual está, con las fechas actuales, podemos vivir realmente un caos, porque la verdad es que hay muchos viajes que no pueden realizarse en otro modo, ya sea por los horarios, ya sea por ser zonas alejadas, y por lo tanto yo creo que el llamado a repensar este reglamento es algo que es urgente. Sí, buenos días, profesor. No existía Uber ni existía ninguna de estas aplicaciones antes y los seres humanos sobrevivíamos, para los que somos mayores, así que la gente se trasladaba. Pero en todo caso, el hecho es que este tipo de aplicaciones apareció, es usada por miles de personas hoy día, es una realidad y la pregunta es: ¿qué argumento o no se argumenta, no necesita el reglamento dar justificación, por ejemplo, para fijar normas como la cilindrada, que es difícil entender efectivamente cuál sería la razón, o que se le ponga una exigencia de menor antigüedad que a los propios taxis, o los reglamentos no necesitan dar justificaciones? A ver, lo primero, Juanita, con respecto a su primera aseveración de que antes se sobrevivía. Por cierto que se sobrevivía. Y también cuando andábamos en las micros amarillas con tasa de accidentabilidad tremenda, con gente en las pisaderas, y si nos vamos más atrás, cuando nos transportábamos a caballo, siempre se ha sobrevivido y siempre se ha logrado moverse. Eso no quiere decir que esa situación sea mejor que la de ahora. Y por lo tanto,
uno tiene que pensar en cómo mejorar las cosas y no cómo poder poner piedras que compliquen la movilidad de las personas. Y en ese sentido, respondiendo a su segunda pregunta, efectivamente el reglamento lo único que debe regirse es con respecto a la ley. Es decir, lo que va a mirar Contraloría es si es que el documento que presenta el Ministerio de Transporte está de acuerdo o no a la ley que permitió esa regulación a través de ese reglamento. Y por lo tanto, efectivamente, no existe necesariamente, desde un punto de vista legal, la obligación de argumentar sobre tal o cual medida siempre y cuando se cumpla con la ley. Ahora bien, como estamos en un país en el cual las decisiones deberían tomarse en base a la evidencia, lo que uno esperaría de parte del Ministerio es que argumente, primero, a través de cifras que podría obtener de las propias aplicaciones o de algunos análisis que hagan ellos. ¿Cuál es la estimación que tienen ellos en términos de la cantidad de conductores que desaparecerían del sistema? Como te mencionaba anteriormente, hay estudios, particularmente en la Universidad de Diego Portales, que aseguran que esa cifra andaría cerca del 50%. Y segundo, en cuánto disminuiría la cantidad de viajes que se realizan con este tipo de aplicaciones si es que este comienza a operar. El mismo estudio indica que esto podría andar cerca del 80%. Cuando se le ha consultado al Ministerio de Transporte con respecto a estas cifras, han indicado, sin ningún tipo de vergüenza, que no tienen idea con respecto a cuál es el impacto que esto podría tener. Y estar legislando, en este caso, generando reglamentos a ciegas, sin basarse en la evidencia, es algo que puede ser tremendamente riesgoso. Porque aquí no estamos hablando simplemente de una persona, qué sé yo, que va a tener que tomar un taxi en vez de tomar un Uber. Estamos hablando de personas que, como bien decíamos al principio de esta entrevista, basan gran parte de sus ingresos para alimentar a su familia en este modo de transporte. Y por lo tanto, acá el primer llamado es a repensar este reglamento, a ir pensando, por ejemplo, en colocar fechas que sean menos estrictas. Esto no puede ser un nuevo Transantiago en el que todo comienza a operar de un día para otro. Tiene que ir habiendo una planificación para que aquellas personas que legítimamente quieren trabajar en las aplicaciones de transporte puedan poco a poco ir adquiriendo e ir teniendo cumpliendo con las regulaciones que este reglamento le va a imponer. Sí, precisamente de eso le iba a preguntar, profesor. Usted ya adelantaba algo. ¿De qué manera este reglamento podría quedar optimizado para que efectivamente no tenga estos efectos que usted está exponiendo? Lo primero es que yo estoy de acuerdo con la propuesta que han hecho un grupo de diputados de la UDI, de que en primera instancia la entrada en vigencia del reglamento se tiene que posponer. Porque si es que el reglamento comienza a operar tal cual está ahora, efectivamente vamos a ver un caos de transporte y también un caos social por los impactos que puede tener en los ingresos de las personas. Dicho eso, una vez que se genere este retraso en la implementación del reglamento, yo creo que aquí la clave está nuevamente en ingresos parcelados de estas nuevas requerimientos. Para que las personas tengan el tiempo, por ejemplo, de sacar su licencia tipo A2 profesional, tengan tiempo para poder modificar en el caso que se requiera los vehículos. Ahora, estos nuevos reglamentos tienen que tratar de ser realistas. El parque automotriz en Chile, si bien se ha ido modificando, sigue teniendo obviamente vehículos que son de una mayor cantidad de años. Y no por eso uno va a pensar en prohibirle, digamos, la circulación. Uno debería tender más bien a tener exigencias relacionadas, por ejemplo, a emisiones, más que a cilindradas, porque obviamente las cilindradas ya hace mucho tiempo dejaron de estar directamente relacionadas a emisiones o a otro tipo de problemas. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué estamos limitando las cilindradas? Pareciera que va justamente en contra de temas de sustentabilidad. A ver, varias cosas, ¿no? Y le quiero aclarar en todo caso que cuando yo decía que sobrevivíamos, no estoy diciendo necesariamente que ni me refería a las micros amarillas ni nada por el estilo, ¿no? Me refiero a que habemos personas que nunca hemos ocupado esas aplicaciones y que sin embargo de una u otra manera nos trasladamos. Pero más allá, porque no voy a polemizar con usted sobre ese punto, quiero ver, cuando usted dice el reglamento tiene que atenerse necesariamente a la ley. Y ese reglamento,
que plantea, por ejemplo, cilindrada, que plantea antigüedad, que plantea requisitos para que los conductores tengan licencia profesional, etcétera, etcétera. ¿La ley dice algo sobre esos temas o simplemente el reglamento los agregó? La ley indica ciertos lineamientos, como relacionado justamente a que se tiene que propender a una calidad superior en comparación a los medios tradicionales. Y por lo tanto, en ese sentido, yo no he escuchado a nadie que desde un punto de vista legal esté diciendo que el reglamento presentado podría ser eventualmente rechazado por Contraloría. Acá no se trata de un tema legal, se trata de un tema de la realidad de lo que ocurre en el país actualmente con las aplicaciones de transporte. Y por lo tanto, más allá de si esto es legal o no es legal, la pregunta que tenemos que hacernos, en mi opinión, es cuál es el impacto que un reglamento con estas características podría generar en los sistemas de transporte. Evidentemente, la situación que tenemos ahora y que ha ido transcurriendo desde que comenzó a operar Uber en primer lugar y luego el resto de las aplicaciones, es que ha habido una masificación del uso de este tipo de aplicaciones, tanto para conductores como para usuarios. Lo que había antes era un sistema muy de nicho, que operaba muy bien en el sector principalmente oriente de Santiago, y que dejaba una gran cantidad de zonas, digamos, sin una correcta cobertura. Cobertura o oferta de este tipo de aplicaciones. Sin embargo, lo que hemos ido observando en los últimos años es que esto, si bien obviamente no sigue siendo algo masivo, porque el transporte público masivo como metro, bus, es y seguirá siendo lo central de un sistema de transporte público, ha ido, digamos, por una parte, teniendo una mayor cantidad de personas de estratos medios y medios bajos que lo empiezan a utilizar en ciertas circunstancias, compartiendo, digamos, por ejemplo, costos. Esto aumentó drásticamente en la pandemia. Recordemos que en la época de la pandemia, con justa razón, había mucha gente que tenía miedo a subirse al transporte público y que vio en estas aplicaciones, compartiendo con algún compañero, con estas ideas de los carpooling, que por cierto prohíbe el nuevo reglamento, justamente opciones para ir encontrando modos de moverse. Y justamente esta democratización es lo que yo creo que podría eventualmente estar en riesgo con este reglamento. Porque justamente aquellos que van a poder pagar un auto más nuevo del 2017, que van a poder pagar una cilindrada mayor, van a ser personas que tienen mayores ingresos o incluso microempresarios que van a poder comprar este tipo de vehículos y entregárselos a conductores normales, digamos, similar a lo que podría ser una empresa de radiotaxi. Y por lo tanto el beneficio... Perdón, ¿permite la ley que alguien tenga varios vehículos y los dedique a esto? Sí, por cierto, ¿por qué no? Sí. ¿La ley lo permite? Claro, porque aquí la restricción está con respecto al vehículo. Y por lo tanto, lo que yo aseguro que va a ocurrir es que van a haber empresarios que van a arrendar vehículos con las características adecuadas, con la cilindrada adecuada, con los años adecuados, a personas, conductores, que pueden tener su propio vehículo en su casa, pero no lo van a poder utilizar. Entonces, ¿a qué me refiero con la democratización? Va a haber, por lo tanto, una mayor posibilidad que gente de clase media pueda ocupar esto y generar los beneficios que hoy día está generando, teniendo como consecuencia que van a haber disminuido sus ingresos y por lo tanto la cantidad de oferta y por lo tanto la demanda va a disminuir. Franco Vaso, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana para conversar respecto de la aplicación de este reglamento. Muchas gracias, que tenga un buen día. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga con nosotros porque queda mucho programa por delante. Hasta las 10 tenemos edición y ya llega Patricio López en breves segundos para continuar con las conversaciones, los análisis. Sí, está listo ahí porque tiene que subir con calma, eso sí, porque todavía está ahí en proceso de recuperación. Así que, pero afortunadamente va todo viento en popa. Juanita, nosotros ya nos reencontramos, nosotros
El domingo. lunes. El domingo, de veras. pues, el Nosotros domingo. nos encontramos Los el invitamos. domingo. ¿No El piensas domingo. venir tú el No, domingo? sí, voy a venir. El domingo, a partir de las 9 de la mañana, transmisión especial de Radio Universidad de Chile por el plebiscito, y nosotros vamos a estar desde las 3. Desde las 3 Tenemos de la un bloque, tarde. desde las 3 a las 6. Tenemos- Así que si nos quieren escuchar y ver, vamos a estar desde las 3 a las 6. De las 3 de la tarde. Hablando hacia- de la vida, de cualquier cosa. Hablando, por supuesto, de las elecciones, hablando de lo que de cualquier cosa, del Sí. clima. Vamos a conversar sobre la vida, sobre Vamos a lo hablar humano de la y lo vida. divino. Va a ser como un podcast, lo que vamos a tener el domingo. Así que la invitación está hecha. Ya llega Patricio López, que esté muy bien.